Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Jueves 15 de mayo, ya hemos llegado al ecuador de este mes de mayo. 15 de mayo de 2025. Y sí, hoy es festivo. Al menos aquí en Madrid. Y me consta que en muchos otros sitios, San Isidro. Pero sí que es verdad que no es fiesta nacional, así que igual te pilla trabajando. Pero como ves, nosotros también estamos aquí, sea fiesta o no sea fiesta. Y los jueves ya sabes que hablamos de esas, habilidades que tiene que atesorar un guerrillero del emprendimiento, y hablamos en una primera parte de este podcast, en unos capítulos primeros, sobre el liderazgo, las diferentes formas de liderazgo. Te recuerdo que hay un libro sobre eso, que lo tienes en borjapascual.org o en las principales librerías. Y ahora estamos con la negociación, y en este caso vamos a empezar un tipo nuevo de negociación. Y te preguntarás, ¿qué negociación vamos a comenzar? Bueno, pues vamos a empezar por la negociación por intereses comunes. Y si te parece, sin más, vamos a empezar, que luego nos quedamos sin tiempo. Y claro, no nos salen las cuentas. Al final hay que hacer muchos capítulos, porque nos enrollamos, así que vamos a irnos directamente con esta negociación por intereses comunes y bueno, pues enfocarse en esos intereses compartidos para construir un acuerdo. Y es que cuando se habla de negociación, muchas veces se piensa en conflictos, en posiciones enfrentadas o en tácticas de presión. Sin embargo, existe un enfoque más constructivo que parte de una premisa simple pero poderosa, y es buscar lo que une en lugar de lo que divide. La negociación por intereses comunes se basa en identificar los objetivos compartidos por esas partes, para al final construir acuerdos sólidos, acuerdos sostenibles y además acuerdos mutuamente beneficiosos. Bueno, pues este tipo de negociación, cada vez más valorado en contextos diplomáticos, empresariales y comunitarios, pone en el centro la cooperación sobre esa confrontación. Bueno, pues en este podcast profundizaremos en la definición, ya sabéis, la evolución histórica, las características, las variantes, las habilidades necesarias, algún ejemplo histórico y alguna que otra curiosidad para ilustrar este tipo de negociación. La idea es que conozcas esta negociación y puedas incorporar los principios más importantes a tus técnicas a la hora de adaptarte a una negociación. Vamos a empezar, como siempre, con una pequeña definición y diremos que la negociación por intereses comunes es un enfoque colaborativo en el que las partes implicadas pues buscan identificar y maximizar los intereses que comparten. Y esto lo hacen en lugar de centrarse exclusivamente en sus posiciones individuales o en sus divergencias. A diferencia de otros tipos de negociación, como la distributiva, por ejemplo, donde lo que gana una la pierde el otro, esa suma cero, aquí el objetivo es construir valor y generar sinergias, trabajando en conjunto para alcanzar soluciones que al final pues contribuyan al beneficio de todos.
Por ponerte un ejemplo práctico, 2 departamentos de una misma empresa. Bueno, pues negocian un presupuesto. Pues en vez de pelear por recursos limitados, se enfocan en proyectos conjuntos que aporten valor a ambos con ese presupuesto. Bueno, pues fíjate, es una solución. Si repasamos la historia de la negociación por interés común, pues veremos que, bueno, este tipo de negociación es un enfoque moderno, es un enfoque estratégico dentro del amplio campo de la negociación, pero su esencia, buscar lo que nos une en lugar de lo que nos divide, pues tiene raíces profundas en la historia de la humanidad, no es algo que nos acabamos de inventar. Claro, desde tratados diplomáticos entre civilizaciones antiguas hasta acuerdos internacionales contemporáneos, pues está esa búsqueda del interés compartido que ha permitido resolver conflicto, ha permitido construir alianzas y establecer colaboraciones que han sido duraderas. Bueno, pues te voy a presentar este recorrido histórico que muestra esa evolución y esa consolidación de este enfoque a lo largo del tiempo. Empezaremos con las civilizaciones antiguas, y ahí es que había una necesidad de coexistencia. Y aunque es verdad que no existía un marco teórico como tal, bueno, pues muchos tratados de paz y acuerdos comerciales en la antigüedad se basaban en intereses mutuos como podrían ser, por ejemplo, la seguridad, el comercio o el simple acceso a ciertos recursos. Por poner un ejemplo, podemos hablar del Tratado de Cádiz en 1259 a.C. entre Ramsés II de Egipto y Hattusili III del Imperio Hitita. Ambos imperios, tras años de enfrentamientos, identificaron un interés en común: evitar una guerra de desgaste que debilitara a ambos imperios. También tenemos las relaciones comerciales fenicias, y es que los fenicios establecieron acuerdos con diferentes culturas del Mediterráneo, por ejemplo, con griegos, con egipcios, con asirios, en la que, bueno, estaban basados en el beneficio compartido del intercambio de bienes y tecnología naval. ¿Cuál fue la clave en esta etapa? Supervivencia mutua, estabilidad fronteriza, cooperación comercial. Si ya nos vamos a la Edad Media, hablamos de esas alianzas por conveniencia mutua. Y es que durante la Edad Media, aunque las relaciones estaban dominadas por jerarquías de poder y por los feudos, también se dieron alianzas estratégicas que estaban basadas en intereses comunes, sobre todo en política internacional, en el comercio y también en la religión. Como ejemplos, las cruzadas, que aunque estaban promovidas por intereses religiosos, muchas cruzadas se negociaron entre monarcas con objetivos estratégicos comunes para expandir territorios, para controlar rutas comerciales o para fortalecer su posición frente a rivales internos. También tenemos las ligas comerciales, como la Liga Hanseática, unión de ciudades portuarias del norte de Europa que compartían el interés de proteger las rutas marítimas y obtener beneficios económicos conjuntos. ¿Cuál fue la clave en esta etapa? Pues que eran alianzas defensivas, pactos de protección mutua y cooperación mercantil. Llegamos a la Edad Moderna y, claro, ya encontramos la cooperación entre potencias. Y es que con el surgimiento del Estado moderno y fundamentalmente con el comercio internacional, pues comenzaron a surgir formas más estructuradas de negociación basadas en objetivos compartidos, especialmente en diplomacia y en economía. Y tenemos algunos ejemplos, como pudo ser el Tratado de Westfalia 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años, y es que pese a las profundas diferencias, los firmantes compartían ese interés mutuo de restaurar el equilibrio europeo y detener la devastación que se estaba produciendo. También tenemos colaboraciones entre imperios, como los pactos entre España e Inglaterra para frenar el avance otomano en el Mediterráneo, o entre Francia y Austria para evitar esas guerras prolongadas. ¿Cuál fue la clave en esta etapa? Pues el equilibrio de poder, el control territorial y la cooperación militar
temporal. Vamos ya con el siglo XIX y los tratados internacionales y ese progreso común, pero lo haremos después de nuestro sponsor, porque ya estamos en tiempo de sponsor. Y bueno, pues como estamos en este jueves hablando de guerrilleros del emprendimiento y de esas habilidades que tienen que atesorar, pues os voy a presentar este libro, Aprende a ser un líder, dentro de esta línea de formación para emprendedores. Las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Este libro, vamos con su vídeo y después volvemos y seguimos con todas estas cosas. Vámonos con el guía burros. Aprende a ser un líder. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, Aprende a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, para empresarios y para guerrilleros del emprendimiento. Menos de 10 euros, 9,95 en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Porque es que además en borjapascual.org vas a ver toda esa oferta formativa que tenemos en las diferentes categorías, desde aprendimiento, aprender a emprender, guerrilleros del emprendimiento con estas habilidades que hay que acaparar, emprendimiento de guerrilla con esas técnicas para captar clientes, o entrena tu mente para preparar nuestra cabeza para esto de emprender, o también, pues, por ejemplo, las píldoras del emprendimiento que nos van contando a través de una historia de emprendimiento, pues todas esas cosas que necesitamos saber. Que sepas que en borjapascual.org a partir del segundo libro ya no hay gastos de envío, o sea, si compras 2 libros ya no hay gastos de envío, si compras 3 te regalan un cuarto libro y si compras 4 libros te regalan un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabes, Guía Burros, Aprende a ser un líder, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con esta historia de este tipo de negociación del que estamos hablando, del interés común, y hablábamos del siglo XIX, tratados internacionales y progreso común. Y es que en el siglo XIX, que estuvo marcado por el avance de la diplomacia multilateral y el desarrollo del derecho internacional, bueno, pues se vio nacer acuerdos que buscaban prevenir guerras, buscaban fomentar el comercio y estaban fundados en intereses comunes más duraderos. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, el Congreso, valga la redundancia, el Congreso de Viena, 1815, y es que tras las guerras napoleónicas, las potencias europeas negociaron un nuevo orden basado en ese equilibrio político y en la estabilidad entre las naciones. Tratados de libre comercio entre imperios y colonias, pues bueno, se fundaban en el interés compartido, aunque fuera asimétrico. Al final, ese interés compartido de acceder a nuevos mercados, a materias primas, y podemos decir que la clave de esta etapa pues es esa estabilidad política, el desarrollo económico mutuo
y podríamos decir que la diplomacia como herramienta de paz. Y nos vemos ya en el siglo XX y se produce pues ese auge de la negociación cooperativa y el multilateralismo. En este siglo, pues eso, fue marcado por el inicio del enfoque moderno de la negociación por intereses comunes como doctrina estratégica, impulsada por la experiencia de 2 guerras mundiales que, bueno, pues marcaron y que hicieron desarrollar esas teorías negociadoras en universidades y en organismos internacionales. ¿Cuáles fueron los momentos clave? Por ejemplo, la creación de la ONU en 1945, nacida del consenso de que la paz mundial era un interés compartido por la humanidad. Segundo, Plan Marshall, 1948, Estados Unidos, que ayudó a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues además de su interés económico, se basaba en el interés común de evitar el avance del comunismo. También tenemos las conferencias de paz, Camp David, Helsinki, Oslo. Bueno, pues son negociaciones complejas donde se identifican intereses comunes como el cese de la violencia, el reconocimiento diplomático o el comercio bilateral. Y bueno, pues se produce ese desarrollo académico en los años 80, el programa de negociación de Harvard, que popularizó el concepto con el libro Getting to Yes, que indica negociación centrada en intereses frente a las posiciones cerradas. ¿Cuáles serían las claves de esta etapa en la historia? Bueno, pues búsqueda de la paz, institucionalización del diálogo, reconocimiento de la interdependencia global, algo fundamental. Y nos vamos ya al siglo XXI, cooperación frente a los desafíos globales. Y es que en la actualidad la negociación por intereses comunes es una necesidad práctica ante esos problemas que ningún país o actor pues puede llegar a resolver solos. Por ejemplo, el cambio climático, las pandemias, la inteligencia artificial, el terrorismo internacional, pues han impuesto esa lógica de colaboración. Podemos hablar de acuerdos de París sobre el cambio climático 2015, en el que más de 190 países acordaron compromisos conjuntos para reducir emisiones, conscientes de que el deterioro ambiental pues termina afectándonos a todos. Colaboración científica global durante la pandemia del COVID-19. Pues es que múltiples países y múltiples empresas farmacéuticas compartieron información para acelerar las vacunas y acelerar los tratamientos. También tenemos la cooperación espacial internacional, la Estación Espacial Internacional EEI, un símbolo de lo que se puede lograr cuando se priorizan los intereses comunes por encima de las rivalidades nacionales. ¿Cuáles son las claves de esta etapa? Sostenibilidad, salud global, innovación y seguridad compartida. Así que, como conclusión, la historia de este tipo de negociación, y es que la negociación por intereses comunes, como veis, no es una simple técnica más, es una evolución natural de la inteligencia social y la política humana. Aunque en diferentes épocas, ya hemos visto, los motivos y las formas eran diferentes, el principio sigue siendo el mismo. Cuando las partes comprenden que tienen más que ganar colaborando que compitiendo, la negociación se transforma en construcción. Desde antiguos imperios hasta organizaciones internacionales del siglo XXI, esta perspectiva pues ha demostrado ser una de las más eficaces, duraderas, para resolver conflictos, para fortalecer alianzas y para generar ese valor compartido. La historia nos enseña que si bien los intereses pueden ser diferentes, pueden ser diversos, siempre hay un terreno común sobre el que se pueden edificar acuerdos más sólidos, acuerdos éticos y acuerdos sostenibles. Bueno, pues tendríamos que empezar ahora con las características de la negociación, pero estamos ya fuera de tiempo, así que será la semana que viene, el jueves que viene, cuando empezaremos con las características de la negociación por intereses comunes, que así pues tendrás una herramienta para poder
identificar este tipo de negociación, para poder incorporar a tu conocimiento todo lo que representa este tipo de negociación, sus ventajas, sus inconvenientes, y poder así hacer uso de todo esto que, bueno, pues ya has visto que viene sucediendo en la historia desde las primeras civilizaciones y que poco a poco pues se ha ido creando una estructura, un protocolo, un sistema que ahora nos permite clasificarlo como esas características por intereses comunes. Así que, bueno, mañana viernes tenemos aprendimiento, aprender a emprender. Estamos con la contabilidad, así que te espero mañana, ¿eh? No falles. Y como te espero mañana, pues te voy a decir lo que digo habitualmente. Ya sabes que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast ya con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.